Raúl Feliz para que nos ayude a navegar el anuncio que acabamos de escuchar, que sigue dando el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muy bien. Pues mira, de manera preliminar hablábamos de la posibilidad de que México reciba aranceles de hasta un 10% en todos los productos que sean exportados hacia Estados Unidos. Y digo de manera preliminar porque no aparece el nombre de México en la lista que da a conocer la Casa Blanca. Lo que me llama la atención es que hemos tenido conversaciones con funcionarios de ambos lados de la frontera en estos días y hablaban de la posibilidad de que México recibiera un trato preferencial en este anuncio de los aranceles recíprocos. Es decir, si vemos que Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Egipto, Arabia Saudita, Perú, todos estos países sí reciben el mínimo, que es el 10%, pues existe la posibilidad de que ni siquiera ese 10% o tal vez solo en sectores específicos para el caso de México. Mira, yo como lo veo hasta ahorita, y hay que esperarse a que se estamos en publiquen pleno los anuncio. órdenes, Sí. él no mencionó en nada directamente al Tratado de Libre Comercio, indirectamente sí, pero tampoco mencionó a Canadá. Entonces, parecería que la tesis optimista es de que se va a respetar el Tratado de Libre Comercio y querría decir que todo lo que cumpla con las reglas de origen del tratado iría con aranceles ceros, y luego lo que seguro va a pedir es que se renegocie. Y debemos entender que todo lo que no vaya a través del tratado tendría que pagar este 10%. Uh-huh. Esa es una primera lectura, ¿no? ¿Tolerable el 10% para la economía mexicana? Es bueno, ojalá no lo estuviera, pero es mucho mejor que el 20% de la Unión Europea o de Japón del 24%. Y sobre todo, si podemos conservar el Tratado de Libre Comercio, que actualmente el 50% de nuestras exportaciones van por ahí, pero que se puede, yo pienso que con un esfuerzo se podría meter hasta el 75%. Entonces, si el 75% quedara libre de aranceles y solo un 25% el 10%, pues dentro de lo malo no es tan malo, Enrique. Sí, claramente la lista de países son 60 en total que publica la Casa Blanca, no incluye el caso de México, pero sí en el anuncio el presidente Trump hablaba de una especie de piso arancelario de ese 10%. Entonces, sí, digo que sería la tarifa mínima, sí, ¿no? Ahora, en el caso del sector automotriz, del aluminio y del acero, pues se habían anunciado hasta el 25%, y dado el volumen que representa de nuestras exportaciones totales el sector de los vehículos y las autopartes, pues ahí sí se daría un golpe muy duro a la industria nacional. Sí, definitivamente. O sea, nosotros exportamos 160,000 millones de dólares entre autos y autopartes. Importamos también partes de Estados Unidos. En general, nuestro comercio neto, o sea, nuestra balanza comercial del sector automotriz son a favor de México 100,000 millones. Si esto se gravara con 25%, tendrían los productores de autos en México que pagar 25,000 millones de dólares de aranceles, que es un golpe muy fuerte. Pero parecería, porque aplicar esa regla, Enrique, viola el Tratado de Libre Comercio. Es decir, si el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar, pero va a seguir vigente mientras no se renegocie, no corresponde ese cobro, que es el gran golpe, los 25,000 millones de dólares que tendrá que pagar la industria automotriz. Sí, o sea, aquí yo creo que entonces la estrategia un poco es esta de patear lo más que se pueda la implementación de este anuncio a partir de la complejidad que implica, en el caso del sector automotriz, establecer qué partes sí serían sujetas a las reglas de origen. A las reglas de origen y cuáles no. Qué va a pasar con los componentes que pasan 6, 7, 8 veces de uno y otro lado de la frontera. Todo esto pues es complejo y requerirá de una serie de negociaciones que nos permitirán, o le permitirán a la industria por lo menos darse un margen, un tiempo importante antes de tener que cumplir con estas nuevas reglas. Suponiendo que en el caso de México, porque me parece que hay un grado de integración
y de interdependencia Norteamérica, que pues no podía ser parte del anuncio que vimos hoy de estos 60 países y de todo lo que está diciendo Donald Trump. Hay un tratamiento muy especial, preferencial, ahí sí cumpliéndose con esto que nos decían los funcionarios en el caso de los dos países, Canadá y México, ¿no? Sí, sí, eso es lo bueno. Esto sugiere que el tratado, o sea, yo creo que en lo que corresponde al tratado se va a respetar y seguramente él va a pedir que se renegocie, va a poner nuevas reglas de origen, va a limitar nuestras ganancias, pero si se respeta el tratado, eso es el trato preferencial. O sea, y el hecho de que no se nos haya incluido en las tarifas recíprocas explícitamente, pues por el momento es una buena noticia. Raúl, te saluda Paco Almaraz. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a presentar un programa integral para fortalecer la economía del país en respuesta a las políticas comerciales de Estados Unidos. ¿Qué medidas específicas consideras que debería incluir este plan para mitigar los efectos negativos? Bueno, primero yo creo que hay que tener claro qué va a pasar con el tratado, ¿no? O sea, ese yo creo que es el elemento fundamental. Creo que hay medidas de corto plazo y de largo plazo. Hay que recordar que la economía mexicana, aún con el tratado, no logró crecer más de 1.7% en los últimos 30 años, lo cual era francamente insuficiente. Entonces, el hecho de que el tratado, las ganancias del tratado se limiten o desaparezca, nos pone en una emergencia nacional, porque si con él solo crecíamos 1.7, ¿cómo sucedería sin él? Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que todo el mundo sabe, México debe invertir más y hacer las cosas con mayor productividad. Sin embargo, una vez que todos decimos eso, vienen los detalles y en los detalles es donde nos perdemos. Nunca hemos podido ejecutar un plan de desarrollo que nos lleve a crecer más de 1.7%. Sí. ¿Cómo hacerlo? No está fácil, no está fácil. Vamos a ver qué dice la presidenta. Pero bueno, México tiene reservas de crecimiento que de mi punto de vista no usan el sector energético. Sí. O sea, tenemos gas, tenemos petróleo y nuestra industria en ese aspecto está subdesarrollada. Es una industria que con reformas inteligentes que se hagan puede captar grandes niveles de inversión y contribuir al crecimiento. También tenemos desequilibrios regionales en el sur. Sí. Es una zona que se ha perdido el desarrollo en los últimos 30 años. Entonces tenemos que volcarnos hacia allá, hacia desarrollar todo lo que tenemos. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos tierras, tenemos muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que aprovechar de forma inmediata, de forma eficiente. Pues sí. No como lo estamos usando ahorita, como si no tuviéramos la necesidad de esos recursos. Pues sí, hablabas en el tema energético. En este documento que da a conocer hoy el presidente Donald Trump, en materia de energía, dice que Washington acusa al gobierno mexicano de obstaculizar justamente la inversión privada, sobre todo la estadounidense, en el sector, favoreciendo a Pemex y la CFE, cita retrasos injustificados, la revocación de permisos y cambios regulatorios que desalientan la competencia en energía limpia y almacenamiento de combustibles. Ese es el documento que presumía al inicio de su mensaje, que sigue, por cierto, mensaje en el que ha resaltado que se tiene la frontera más segura en la historia entre México y Estados Unidos, y en donde sabemos sigue sin mencionar específicamente a Canadá y a México. Así que, Raúl Feliz, pues como siempre, un gusto platicar contigo y muy agradecidos de que nos ayudes a echarle luz a este asunto que pues estamos reportando, como dice el nombre de este programa, en tiempo real, más real que nunca porque sigue el anuncio de Donald Trump. Bueno, un placer estar siempre en el programa. Gracias. Déjame ver qué dice adicionalmente. Sí, ¿no? Todos estamos en lo mismo, con un ojo al gato y otro al garabato. Gracias, Raúl Feliz, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ahí está. Vamos conociendo cada vez, como les decíamos, más detalles de este asunto. Parece que hay un poco más de certidumbre en torno a lo que se enfrenta ya en materia comercial y el impacto que tendría esto en la economía mexicana. Y eso es bueno, porque se puede planear con certeza, con un espacio que no ha existido pues en los últimos meses, sobre todo desde que ingresó Donald Trump a esta segunda administración. Sí, y al no aparecer México en la lista de países que van a enfrentar este tipo de sanciones arancelarias, ya vamos de gane, ¿no? Vamos de gane.